maestro. Muchas gracias por el espacio. Creo que nos vamos a poner en situación de trabajo, maestro, si usted me permite. Lo primero, pedirles permiso para quitarme el saco. No sé si me lo puedo quitar. Adelante. Okay. Acto seguido sería el chaleco. Muy bien. A medida que avance la mañana estaremos quitándonos la ropa. No, agradezco el espacio. Tenemos la oportunidad de encontrarnos una vez más y me comentaban aquí todo el equipo integrante de la telesecundaria en el estado que era importante de pronto encontrarnos y compartir con ustedes la situación en la que se encuentra en este momento la telesecundaria en el marco de la reforma, ¿no? En el marco del acuerdo 592 y en particular lo que tiene que ver con el plan de estudios 2011. Ustedes saben perfectamente, y lo habíamos comentado en un encuentro previo que tuvimos en Vallarta, por ahí habíamos tenido un encuentro previo, que para telesecundaria la situación se iba a tornar un tanto compleja. Es decir, para generales y técnicas puede ser que de inmediato se reorganicen los maestros y puedan avanzar con la reforma. En el caso de telesecundaria las cosas no son así, porque está muy apoyada en materiales educativos, ¿no? Entonces, en este momento es un caos, digamos, es un caos porque ustedes tienen un tipo de material impreso, tienen programas de estudio nuevos, tienen programas de televisión que no concuerdan y más que nada lo que comentábamos era que la idea era reunirnos y un tanto platicarles cómo está la situación y cómo está organizada para que ustedes cuenten con elementos para la toma de decisiones en el trayecto de lo que va del ciclo escolar, ¿no? Entenderán ustedes que para el siguiente ciclo escolar las cosas van a ser un tanto diferentes, porque además estaremos en el marco de una administración distinta, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es hacer un alto en este momento y revisar. Entonces, miren, en el momento en que me comentaron, yo les decía que sí estamos un poquito atareados. Ustedes escucharon, el maestro tuvo bien considerar ahí el currículum un tanto para garantizar que quien iba a estar con ustedes es alguien que más o menos le sabe a la telesecundaria, ¿no? Y entonces, la idea era venir y platicar con mucho gusto. Cuando me llamaron dije, bueno, sí tenemos algunas tareas, sí estamos coordinando un equipo. Ustedes saben que yo en este momento estoy con la Organización de Estados Iberoamericanos, que es esta organización firma un convenio con la Secretaría de Educación Pública para que la OEI organice un equipo de profesionales y elabore los materiales bajo los lineamientos que la Secretaría de Educación Pública tiene, ¿no? Son cuestiones administrativas, básicamente. Entonces yo tengo que ver un poco con toda la organización de todos los equipos de escritores, no solamente que tienen que ver con telesecundaria, sino que tienen que ver con los libros de primaria y de preescolar. Entonces eso nos da una visión integral de lo que es la educación básica y de las situaciones en las que estamos. Entonces he traído algunos documentos que vamos a compartir con ustedes en este análisis que vamos a tratar de llevárnosla de alguna manera ligero. He preparado para ustedes un material, por ahí les convocamos y les invitamos para que vieran unos programas de televisión. Un servidor hace una especie como de entrevista con maestros de las diferentes asignaturas, un tanto como una estrategia más de amortiguar ahí la angustia que podía generar esta situación transitoria. Entonces aquí vienen 2 discos que incluyen, digamos, 6 entrevistas, y les vamos a entregar un juego de discos a cada uno de ustedes. O sea, nos están acusando de esta gente que se dedica a ser de piratas, ¿verdad? Porque andamos haciendo copias,
pero no importa, ¿no? Finalmente la idea era traerles a ustedes este disco. Y otro disco más que trae, yo siempre ando de promotor, ¿no? Es decir, aquí en este disco viene el documento, hasta este momento, que es el documento rector del modelo educativo de telesecundaria, la historia de telesecundaria, unas experiencias educativas, unas matrices que en un momento les voy a compartir. ¿Qué más trae? Bueno, puse aquí el calendario de telesecundaria, el actual, y las estrategias de reforzamiento a la formación y al aprendizaje, o sea, todo lo que es demostración de lo aprendido, vinculación escuela-comunidad, todo eso lo integramos acá para que ustedes tuvieran un material. No lo vamos a dar ahorita porque ya vi que todos traen sus computadoras, porque sí les dan computadoras, ¿verdad? Aquí, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, no les dan computadoras, por eso no les doy los discos. Entonces, lo que quiero decirles es que al término les vamos a entregar un juego de materiales para que ustedes lo tengan y no hay ese problema de que pues te dejo una copia y tú lo reproduces, si no es material de apoyo para que ustedes organicen su propia estrategia. Algunos otros materiales, maestros, algunos otros materiales que hemos preparado y que nos van a llevar a la organización. Si me ayuda a más bien abrirle aquí. Y vamos con el apoyo de... Hace un momento se acercó una maestra y me dijo, yo le ayudo en lo que quiera. Y yo le dije, pues ya, para luego es tarde. ¿Dónde está la maestra que me iba a ayudar? Es para repartirles una hojita a cada uno de ellos. Y no se pongan celosos, es simplemente un apoyo, ¿no? Por favor. Vamos a ver, me va a ayudar usted, ¿verdad, Claudia? Entonces, mire, si quiere, nos vamos a Jalisco y vamos a... Jalisco, sí. Y nos vamos a la situación actual, por favor. Ok. Haremos nuestro receso y por ahí estaremos terminando a buena hora para que ustedes continúen con las actividades que tienen planeadas, ¿no? Igual si quiere repartimos así, las deja ahí y que los compañeros nos ayuden, que tomen una y que pasen las siguientes, ¿no? Somos muy organizados, entonces nos vamos muy rápido. Regáleme la que sí y regreso después. No, antes. ¿Llegaron? Esta es una reflexión que sirve como si fuera el propósito en relación con el servicio. Quisiera simplemente leer el primer párrafo y entramos de lleno a la contextualización. Fíjese, dice, se inicia un nuevo ciclo escolar y la labor de planificación que enfrentamos cada año demanda nuevas herramientas con las cuales lograr
que nuestros alumnos mejoren día a día, la presente asesoría denominada Los componentes del modelo educativo para el fortalecimiento de telesecundaria y sus materiales educativos frente al ciclo escolar 2012-2013, pretende proporcionar algunos referentes útiles con los cuales apoyar la práctica docente durante el próximo ciclo escolar. Yo plantearía, maestros, de lleno, digo, es una reflexión que continúa y que ustedes por ahí irían leyendo. Me parece que, aunque la experiencia nos caracterice, cada ciclo escolar se convierte en un reto nuevo. Y entonces la idea es revisar precisamente qué pasa con telesecundaria. No ha sido, déjenme decirles, no ha sido como una decisión federal el hecho de que de pronto salgamos nosotros y compartamos alguna reflexión. En este momento lo que está sucediendo es que a partir de lo que las entidades solicitan, nosotros nos acercamos. Tal es el caso de Jalisco. Entonces de pronto consideran que era importante reunirnos con ustedes y tener un diálogo, y por eso es que estamos aquí atendiendo esta solicitud. No pedimos nosotros al Estado venir, sino más bien es al revés. Y eso quiere decir, esto significa que si existen algún tipo de preguntas que en el marco de lo que es el modelo de telesecundaria pudieran surgir de ustedes en relación con esta área que representa la parte federal, va a ser muy importante porque el diálogo es condición importante para la operación del servicio. Entonces yo lo digo aquí en este primer párrafo, se empieza el nuevo ciclo y por ahí decimos, ¿no?, fortalecer algunos elementos. A mí me parece que la gente que está aquí es la gente que tiene la experiencia en telesecundaria, más que quien pudiera diseñar algún tipo de material, porque ustedes incluyen la parte operativa con la parte pedagógica. Entonces, además, el nivel de comprensión del servicio no está en términos simplemente empíricos, sino ya tenemos a la telesecundaria en términos conceptuales. Entonces, si en un momento determinado yo quisiera que ustedes me hablaran de la telesecundaria, no solamente me podrían dar algunas sugerencias en términos prácticos, sino también habrían ustedes esa capacidad de poder conceptualizar a la telesecundaria. ¿Sí? A medida que nosotros vamos trabajando y vamos desarrollando actividades, creo que podemos en un momento determinado conceptualizarla. Bien. Una condición que para mí es muy importante para poder hablar de telesecundaria, aún de los materiales en su situación actual, es tener un marco de referencias, maestro. Yo no puedo hablar de una situación nueva del servicio si no la encuadro en lo que es el modelo. Cualquier actividad que yo tenga que hacer, siempre la voy a poner en el marco del modelo. Porque si no, entonces hacemos acciones aisladas que pueden resolver en algún momento las situaciones, pero que puede ser que no contribuya al fin que queremos, que es lograr el perfil de egreso. Entonces, telesecundaria tiene su modelo y hay que entender bien el proceso en telesecundaria, porque si no, entonces hacemos lo que yo le llamo híbridos. O sea, obtenemos resultados, pero a lo mejor no con el éxito que nosotros deseamos. Entonces, para poder empezar nuestra charla del día de hoy, yo plantearía algunos referentes propios del modelo educativo de telesecundaria. Esto que yo voy a presentar ahorita es algo que ya ustedes conocen. De hecho, afortunadamente con ustedes podemos hacer una especie como de seguimiento, porque ya planteé este esquema, este marco en nuestra reunión por ahí de Vallarta, y se darán cuenta que siempre que haya que hablar algo o algún tópico que tenga que ver o que sea como novedoso, siempre voy a empezar a hablar del modelo y dónde quedaría esto que estamos tratando en el modelo, ¿no? O sea, siempre en un marco de referencia. Entonces, para hablar de esto, yo he considerado dos puntos que me parece que son unos puntos que son importantes, que son los niveles de mediación. Es decir, no voy a describir a la telesecundaria como tal, sino voy a tomar un elemento desde el cual voy a hablar de la telesecundaria y es el nivel de mediación. Y utilizo este término porque eso me va a permitir justificar muchas cosas que tienen que ver con los materiales y la importancia de los materiales, ¿no? Entonces, si avanzamos, maestra, no sin antes
Yo creo que es importante que yo establezca 3 condiciones o que aclare 3 situaciones previas. Ustedes ven en el primer recuadro que dice referentes que corresponden a un modelo. O sea, lo que yo voy a hablar aquí es el modelo y lo que yo voy a tratar tiene que ver con el modelo. Por cierto que esta presentación viene también en el disco, ¿no? O sea, esta presentación viene en el disco, para que no se preocupen por tomar las notas. Después ustedes le pueden modificar, no hay problemas de derechos de autor, así es que pueden modificar las láminas como ustedes consideren que es importante. ¿Por qué aclaro yo esta situación? A ver, porque puede ser que ustedes me digan, como ha sucedido en otras experiencias, que de pronto me dicen, muy bien, lo que tú estás tratando ahí está muy bien, pero la realidad es otra. O sea, ¿por qué no vienes, inclusive me han dicho, ¿por qué no vienes a una escuela y te pones a trabajar en una escuela para que veas? Y yo le digo, pues sí, soy maestro, ¿no? Y he trabajado en escuelas telesecundarias, no tanto tiempo, pero sí he estado en situaciones ahí de observar cómo se da el proceso educativo en las telesecundarias. Y luego yo, un tanto vengativo, les digo, pero te reto a que vengas un día a mi escritorio y te pongas a escribir un libro, ¿no? Entonces, las situaciones son un tanto así. Pero ¿a qué voy con esto? Que lo que yo voy a tratar es el modelo. Y si nosotros queremos conocer la situación actual, maestros, tenemos que irnos al modelo. O sea, irnos a los referentes y desde ahí observar la realidad. Si no, entonces vamos a ser muy prácticos, muy dogmáticos, mucho del yo creo. Y entonces me tengo que ir al modelo y desde el modelo ver mi realidad. Entonces permítanme no tratar cosas que tienen que ver con el modelo. Lo otro tiene que ver con esta visión nacional del servicio. Ustedes son quienes conocen mejor a Jalisco. Desgraciadamente yo no tengo todos los referentes que tienen ustedes. Por lo tanto, muchas de las cosas que en mi exposición habrá tienen que ver básicamente con una visión nacional del servicio. Y por otro lado, fíjense, sucede algo que me parece que sí vale la pena aclarar. A veces se emociona uno tanto de hablar de la telesecundaria, o al menos yo le tengo mucho respeto a la telesecundaria. Me emociona hablar de telesecundaria, que a veces trasciende uno la cuestión racional y se va uno a la parte emocional. Y pareciera que fuera uno, asume uno actitudes muy soberbias, ¿no? Actitudes muy prepotentes, autoritarias. Obviamente, pues yo ahorita tengo el dominio porque soy el expositor. Pero yo sí quisiera aclarar que si en algún momento ustedes dejaran sentir estas situaciones, por favor las contextualicen, ¿no? En realidad soy un maestro, soy sencillo, no soy autoridad, soy un técnico. Y si en algún momento sobrepasa, es que me emociona hablar de telesecundaria, ¿no? Entonces, aclarado las situaciones, vamos adelante, ¿no? Lástima que la maestra no me trajo mi tequila que el maestro acostumbraba a traerme, ¿no? Pero bueno, ¿cuál era, maestro? 3 mujeres, ¿no? Ese era, el maestro siempre que había una exposición me decía, ándele, éntrele 3 veces, ¿no? Y entonces, no es cierto. Si no es canción, ¿verdad? Es exposición. No, voy a continuar entonces. Vamos a hacer rápidamente una revisión por lo que significa el servicio. Y fíjense bien cómo de pronto aclaramos algunas situaciones, porque indistintamente hablamos de servicio educativo, modalidad educativo, modelo educativo, ¿no? Yo sí quisiera que entendiéramos que estábamos hablando, ahorita vamos a generar y tener una idea general de lo que es el servicio. Y el servicio educativo incluye la parte pedagógica y la parte operativa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a hablar del servicio sin olvidar algo que me parece que es muy importante, que justamente es el antecedente de la telesecundaria, porque hay cuestiones de sentimiento que se han estado olvidando. Nos olvidamos del origen de la telesecundaria y por eso la idea de poner en el disco la historia de telesecundaria para conocer cuál es el antecedente. Todos sabemos que como resultado del plan de 11 años, había una gran demanda en secundaria para atender secundaria y que no había opciones educativas. O sea,
recuerden ustedes que con Torres Bodet la idea era que hubiera educación, que todos los habitantes o los niños de nuestro país tuvieran su educación primaria, y entonces generan, ¿no?, las escuelas normales, hacen maestros de primaria, se van a todos los lugares más apartados a que todos certificaran en educación primaria, pero obviamente pues al certificar primaria se genera ahí un nuevo cuello de botella que era precisamente atender el nivel de secundaria. En este contexto, maestro, que yo los comento ahorita rápido, aparece por ahí la necesidad de tener que atender, ¿no?, la oferta del nivel de secundaria. Y es justamente, como todo el mundo sabemos, Álvaro Gálvez y Fuentes, quien es el encomendado, digamos, para que fuera y buscara modelos educativos que con el uso de la televisión pudieran facilitar, ¿no?, la creación de un servicio educativo que, usando el medio, pudiera atender esta demanda. Ya había experiencias, como todos ustedes saben, ya había experiencias en México del uso de la televisión, ¿no? Había ya un programa de alfabetización previo donde utilizaban la televisión. En el mismo Hospital General, en las disecciones, cuando estaban haciendo las disecciones, pues estaban las cámaras ahí y transmitían a aulas donde había alumnos que estaban viendo cómo se estaban haciendo ahí los cortes y, en fin, todo este tipo de situaciones. Sin embargo, ese elemento tiene que ver con lo que era la televisión, pero yo rescato una idea previa que es el maestro rural mexicano. Y el maestro rural mexicano tenía la encomienda, recuerden ustedes, de hacer leer y escribir, pero además de leer y escribir, tenía que ver con esta promoción de la comunidad, con el cuidado y atención a la gente de la comunidad, que le da un sentido diferente a las cosas. Por otro lado, otro elemento muy importante que contribuye para la definición de la telesecundaria es esta idea de la educación social. Recuerden ustedes que hay una etapa muy importante en nuestro país que tiene que ver con la educación socialista. Esta idea de la igualdad para todos, esta idea de que la gente viva mejor, que de alguna manera también le imprime, ¿no?, con esta visión, con esta idea, le imprime a la telesecundaria. Entonces, si de pronto hay una visión técnica de cómo usar la televisión, pero venía un antecedente del maestro rural, ¿no?, que promovía esta relación de la escuela con la comunidad y un sentido de igualdad, se convierten en referentes muy importantes, dicho así de manera muy rápida, para que se formara la secundaria por televisión o llamada telesecundaria, ¿no? Maestro. Cuando de pronto llegamos a esta definición, yo le digo, a ver, ¿por qué no definimos telesecundaria? Y ahorita he puntualizado a través de esta lámina, hemos puntualizado algunas de las características de lo que pudiera ser el servicio. Primero debemos entender que es un servicio educativo, ¿no? Y como servicio educativo, todas las figuras tienen que estar en disposición, todos los elementos tienen que estar en tiempo y forma para que podamos dar realmente un servicio de calidad. O sea, nosotros otorgamos un servicio educativo, tenemos una identidad como grupo, algo que nos da identidad grupal, que es justamente sentirnos gente de telesecundaria, y por lo tanto, desde el ámbito de nuestra competencia, estamos promoviendo el desarrollo justamente de este servicio educativo. ¿Qué es lo que pasa? Que había que distinguir, fíjense, y yo puntualizo esto, porque resulta que a veces no entendemos el sentido, o hay gente que no conoce realmente la telesecundaria y entonces la consideran como un servicio educativo a distancia. La telesecundaria es un servicio escolarizado, ¿no? Obviamente es de educación básica, es público y es escolarizado. No es a distancia, maestros, porque el alumno está cautivo. El alumno llega a una hora, sale una hora, tiene un horario establecido, no puede organizar su propio horario, no puede organizar su propio calendario de actividades. Pero sí, fíjense, aquí hay algo que es importante enfatizar. La telesecundaria realmente como modelo incorpora elementos de un servicio escolarizado, pero también elementos de un servicio a distancia. O sea, fíjense cómo de pronto empezamos a ver situaciones híbridas en la telesecundaria.
¿Por qué la telesecundaria incorpora estos dos elementos? Porque el alumno está cautivo como cualquier otro alumno de secundaria, del nivel de secundaria. Pero los materiales de telesecundaria responden más a un modelo de educación a distancia, porque son autoinstruccionales. Entonces, esto le da, yo diría, le da un valor a telesecundaria porque incorpora dos elementos de dos modelos educativos. Obviamente lo hace más complejo, ¿no? Lo hace mucho más complejo. Pero sí hay que entenderlo así, porque si no, no entendemos realmente la razón de muchas cosas o algunas situaciones que pudieran en un momento no estar en tiempo y forma. Entonces, una de las cosas que son importantes aquí señalar es que es escolarizado y obviamente que es un híbrido porque incorpora elementos de educación a distancia. Atiende el nivel de secundaria, principalmente en las zonas rurales, con una metodología propia, y esto es importante, es decir, con una metodología propia que si yo a veces, si yo pidiera que me describieran cuál es la metodología, tengan la seguridad de que no siempre sabemos describirla. O sea, yo te puedo decir, no es que, a ver, espérame, yo quiero que me conceptualices la metodología de telesecundaria, no que me digas cómo trabajar en el aula, sino cómo me conceptualizas la metodología. Porque quien conceptualiza puede en un momento determinado entender diferentes escenarios. Si yo asumo una descripción nada más, puede corresponder a un ámbito. Pero si yo llego a conceptualizar, esa conceptualización me permite entender diferentes ámbitos. Y me parece que ya cuando estamos a un nivel directivo, nuestros referentes tienen que ser más conceptuales para poder entender las diferentes circunstancias. Entonces, algo que es importante es cómo es la metodología de telesecundaria. Y la vamos a ir revisando a lo largo de las láminas. Yo simplemente ahorita diría que debemos entender que la telesecundaria tiene su propia metodología y que es apoyada con una serie de materiales específicos, impresos, televisivos e informáticos. Cuando uno presume la telesecundaria, aclara y dice, a ver, mira, yo no voy a la tienda y compro materiales y los incorporo a telesecundaria. Telesecundaria establece su propia organización didáctica y dice, para que yo pueda trabajar esta organización didáctica, necesito que me elabores estos materiales. Y entonces se producen programas de televisión de acuerdo con el diseño didáctico. Me produces un interactivo, pero de acuerdo con lo que yo estoy pidiendo como de desarrollo didáctico. Entonces eso le da un valor especial porque no es incorporar materiales al modelo, sino cómo se producen a partir de la propuesta didáctica, se producen los materiales. Y eso le da una característica y obviamente lo hace complejo, por lo que yo decía al principio. De pronto viene una reforma, hay que cambiar los libros. Ustedes saben que el libro no se puede hacer de un día para otro. O sea, imposible hacer un libro y mucho menos un programa de televisión, ¿no? Entonces tiene un material impreso con un docente por grupo y con toda una plataforma de apoyos técnicos y directivos que le van dando acompañamiento y seguimiento a todo el proceso. Sin embargo, yo diría, a lo mejor alguien me dice, bueno, este es muy complejo, pero así, si tú me lo dijeras sencillamente, ¿cómo es la telesecundaria? Yo diría, es un servicio educativo que atiende el nivel de secundaria, básicamente con la integración de 3 elementos. Y así han venido las reformas, y desde su origen, 3 elementos persisten en telesecundaria. Alumnos de zonas rurales, un maestro por grupo y materiales de apoyo. Los materiales van cambiando, porque van cambiando las reformas, porque van cambiando los contextos, pero siempre tenemos materiales de apoyo. Nuestro maestro que está en el grupo y principalmente jóvenes de las zonas rurales. Le podemos vestir y le podemos poner más elementos, pero estos 3 elementos son los que persisten. Y es muy interesante de pronto hacer un estudio de cómo ha evolucionado el docente desde el telemaestro y el coordinador de grupo, cómo ha evolucionado hasta un concepto de mediador que le damos ahora, ¿no? O de gestor. Cómo a través de las reformas educativas ha cambiado. Pero también resulta muy interesante hacer un estudio de cómo los materiales educativos y las organizaciones didácticas que se proponen a través de los materiales han ido evolucionando en esta historia
de casi los 45 años de telesecundaria, ¿no? Y cómo de pronto estos materiales han atendido a esta diversidad de jóvenes también, que seguramente el adolescente del 68 no es el mismo que el que tenemos ahorita, ¿no? Entonces ha habido una evolución muy interesante que nosotros podemos ver de manera objetiva desde las diferentes situaciones de telesecundaria. Maestra, por favor. Una cosa que es muy importante, yo lo decía al principio, la telesecundaria nace con la idea de atender la necesidad educativa en zonas rurales, por lo tanto estoy hablando del concepto de cobertura, ¿no? En este momento, como ustedes ven aquí, digamos que prácticamente ha batido la demanda de cobertura, la telesecundaria. Sin embargo, los retos para incrementar el logro académico y la calidad educativa aún son compromisos ineludibles. O sea, a ver, telesecundaria en este momento yo diría que en términos de cobertura tiene resuelto. Estamos hablando a nivel nacional. Curiosamente, la telesecundaria sigue creciendo. O sea, se siguen creando nuevas escuelas, a diferencia de otros servicios donde pareciera que se van cerrando, ¿no? En telesecundaria, no en el mismo ritmo, pero se van creando nuevos centros educativos. Sin embargo, la idea ahorita ya no es crecer, ya no es la cobertura, sino más bien es la idea de la calidad, y la idea es fortalecer. Ya tengo el centro, ahora hay que mejorarlo. Ya tengo esto, ahora hay que perfeccionarlo, ¿no? Y fíjense ustedes cómo aparecen dos términos aquí. El logro educativo tiene que ver con los aprendizajes y la calidad educativa tiene que ver con los servicios, ¿no? Entonces, el reto ya no es la cobertura, sino ahorita lo que tenemos que hacer es mejorar este logro académico y buscar que la calidad educativa del servicio educativo sea de calidad realmente, ¿no? O sea, para mí serían como los grandes retos, maestros. En ese sentido, creo que vale la pena hacer un recorrido así muy rápido. Fíjense ustedes cómo crece de pronto la telesecundaria. Estamos hablando al término de los 70, la primera década, digamos, de trabajo de la telesecundaria. Fíjense ustedes cómo la telesecundaria atendía apenas el 2.54% de esta población del nivel de secundaria. 10 años adelante, resulta de que al término precisamente de los 80, vean ustedes cómo la telesecundaria está atendiendo un 10%. Entonces hay un cambio en términos de crecimiento de un 2% a un 10%. Aquí tiene que ver mucho, recuerden ustedes que en la historia de telesecundaria se reseña que por ahí del 82-83 se firma un convenio, un acuerdo entre la Federación y algunas entidades que todavía no tenían telesecundaria para la instalación de escuelas telesecundarias. Por eso, si bien había algunas entidades que habían iniciado el servicio, ¿no?, ya para esta década ya hay otras entidades que se incorporan a telesecundaria. Y doy un salto al término de los 90, donde de pronto de un 10% estamos ya en una matrícula de un 19%. Esto tiene que ver mucho en términos, acuérdense que estamos hablando en términos de matrícula, porque aquí tiene, digamos, contribuye mucho esta idea de, más bien, progresa y oportunidades, que de pronto doblan las matrículas. Y extraordinariamente las escuelas, en términos generales, se llenan de alumnos, y obviamente la telesecundaria entre ellos. Voy a brincar de aquí, me voy a ir a la siguiente lámina para dar una cifra más actualizada. Maestra, por favor. Vemos que al término del ciclo escolar 2011-2012, fíjense ustedes la población a nivel secundario, del cual la telesecundaria está atendiendo el 20.70%. Estamos hablando de 1.276.818 alumnos, ¿no?, en telesecundaria nacional. De ahí estamos hablando del 20-70%, y yo creo que telesecundaria en términos de relativos no va a aumentar. O sea, si estamos esperando que lleguemos a atender a un 30 o un 40%, no se logra porque simplemente no hay tantas comunidades rurales como para crecer la cifra, ¿no? Entonces vamos a estar siempre en un 20, más o menos 20, 21, vamos a estar dándole vueltas en esta cifra.
Resulta que tenemos alrededor de 18.157 escuelas, ¿no?, que suman 73.608 grupos, con 68.842 maestros. Ustedes verán una diferencia aquí y dirán, bueno, si es un maestro por grupo, ¿no?, ¿por qué no están acorde estas dos cifras? Pues simplemente porque hay escuelas multigrado, ¿no? Y entonces las escuelas multigrado registran los grupos, pero obviamente pues es uno o dos maestros que están atendiendo ahí. En términos generales, nuestra telesecundaria a nivel nacional está por estas cifras, ¿no? Por otro lado, bueno, aquí lo que hacemos es un recorrido por las diferentes entidades con la idea de que ustedes vean, ¿no?, en términos de atención, vean ustedes que la mayor población de los alumnos que asisten a telesecundaria están atendidos por el estado de Veracruz, ¿no? Veracruz, después viene Chiapas, Puebla, Guanajuato, Estado de México, obviamente con administraciones distintas. Por ejemplo, Veracruz tiene servicio federal y estatal, ¿no? Pero sumados todos dan esta atención. En el caso de Chiapas es una sola administración. Puebla está, digamos, administrada por una sola cabeza, aunque administrativamente se encuentran separados los dos grupos, estatales y federales. En el Estado de México hay 3 servicios, federales, estatales, y los federales se dividen en Valle de Toluca y Valle de México, ¿no? O sea, finalmente suman. Y ven ustedes, de pronto se localizan como el Estado, ¿no?, el lugar que tienen en términos de atención a la población. Estamos hablando de ese 1.200.000 estudiantes. Y la parte importante, ¿no?, que juega Jalisco dentro de esta organización maestra. Y la otra nos da, en términos de ir viendo las 32 entidades, cómo de pronto se va atendiendo con mayor cantidad a los alumnos. Sin embargo, pues está en todo el país. Escuchaban hace un momento que hemos tenido la oportunidad de atender las solicitudes de otros países de que la telesecundaria estuviera en otros lugares. Tal es el caso, por ejemplo, de Guatemala, que tiene alrededor de 35.000 estudiantes que asisten a ellos le llaman telesecundaria. No es precisamente el modelo de telesecundaria mexicano, sino es un modelo inspirado en la telesecundaria mexicana. De hecho, trabajan con materiales, ellos siguen trabajando con los materiales de la reforma del 73, ¿no? Porque para ellos crear toda una infraestructura para la creación de nuevos materiales, el país no tiene la capacidad para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Guardaron todo un stock de los 4.600 programas de televisión de la reforma del 93, tienen un máster y de ahí siguen haciendo copias, porque las escuelas telesecundarias en Guatemala trabajan con videocassettes, ¿no? Bueno, ahora ya están digitalizando, pero trabajan con ese sistema. Aunque les llega la señal de los programas nuevos, ¿no?, finalmente ellos no los utilizan todavía porque no están acorde con los materiales, ¿no? Entonces, en términos de atención, vemos que el servicio educativo de telesecundaria, del cual formamos nosotros parte, no solamente está atendiendo, ¿no?, a nuestro país, sino que también ha servido como fuente de inspiración para atender otros servicios educativos de otros países. Maestro, una situación que me parece que es importante fortalecer, porque me parece que es de conocimiento de todos, es esta diferencia. Yo establezco, digamos, estos puntos a partir de los cuales comparo. Y digo, a ver, vamos a ver el proceso didáctico. Fíjense, en secundarias generales, cada maestro especialista es especialista en una asignatura y establece su propio proceso didáctico. Y esto creo que ustedes lo tienen muy claro, ¿no? Porque llega el maestro de español y lleva su sistema. Llega el maestro de matemáticas y sigue su sistema. Y llega el maestro de ciencias y establece su propio sistema. Y entonces el alumno tiene que andar como que entendiendo los diferentes sistemas. El alumno no entiende de cuestiones didácticas, no sabe qué es un proceso didáctico, sino sabe cómo su maestro trabaja. Y yo diría que es poco asistemático, más bien es asistemático el maestro de generales y técnica, porque a veces le gana el tiempo. Y entonces se va y dice, bueno, tratan, digamos, una parte del proceso, pero no el proceso completo. Yo diría que en telesecundaria también nos gana el tiempo, pero hay razones que vamos a ver un poquito más adelante por qué. Sin embargo, la organización que tiene los materiales
como que controla más el proceso, ¿no? Como que hay un orden más ahí. Es más, decían, qué bueno que está el maestro, pero si no estuviera el maestro, de todas maneras el alumno trabaja, ¿no? Yo les voy a decir la importancia de que esté el maestro. Ahorita lo vamos a ver, el por qué sí es importante que esté el maestro. En el caso de telesecundaria hay un solo proceso didáctico en todos los materiales. O sea, en este momento tenemos nuestra contextualización, nuestro desarrollo y la evaluación. Y se sigue un proceso y lo vemos reflejado en todas las asignaturas. Entonces, en términos prácticos, al alumno se le facilita porque conoce, digamos, de alguna manera va entendiendo el proceso, aunque técnicamente no nombre las etapas, pero va entendiendo lo que tiene que hacer. Desde el punto de vista de los libros, en cuestiones funcionales, fíjense, los libros en generales y técnicas son seleccionados por los docentes de cada asignatura. Apoyan el proceso establecido por el maestro, porque él es el que da la clase. Y de pronto dice, bueno, ahora vamos a ver en su libro tal, y toma el apoyo, pero puede o no usarlo, porque el maestro es el portador de la información. Entonces, la otra es que son elaboradas por editoriales particulares, obviamente sí aprobados por la SEP. Ustedes saben que no hay un libro que se venda en una editorial que no haya sido aprobado por la SEP. Y un libro que no es aprobado por la SEP no puede trabajarse, ¿no? Porque tiene que pasar por el filtro de la Secretaría de Educación Pública. En el caso de los libros de telesecundaria, son elaborados por la Secretaría de Educación Pública y contienen propuestas pedagógicas. Aquí es otro término que forma parte de la cultura de la telesecundaria, o sea, parte de este código con el que nosotros nos comunicamos en telesecundaria. Los libros de telesecundaria incluyen propuestas de trabajo, ¿no? Entonces, vemos que hay una diferencia entre estos. Obviamente, EduSat, sin irme a tanto detalle, secundarias generales y técnicas tienen las antenas para poder ver los programas de televisión. No los ven, porque simplemente no está incorporado a su proceso. En el caso de telesecundaria se convierte en un recurso importante, es un recurso básico. Lo mismo los interactivos, los tenemos en la página de telesecundaria y se comunica que tienen la posibilidad de utilizar los interactivos, ¿no? Sin embargo, no los utilizan y en el caso de telesecundaria se convierte en un recurso importante. Vamos a ver aquí. Yo decía hace un momento que es importante tener la visión de telesecundaria. Es decir, yo no puedo hablar de telesecundaria si no tengo la visión total del servicio. Y de pronto vemos, si hubiera algún movimiento dentro del servicio, tendría que estar dentro de esta totalidad. Una pieza que no esté funcionando de esto le impacta a todo el servicio. El problema es no conocer cuál es la pieza que está actuando mal o que está ausente y que pierde esta dinámica, ¿no? Entenderán, maestro, que entre todos estos elementos hay una dialéctica. O sea, hay una dialéctica entre todos los elementos. Esto tiene que ver con esto, y este tiene que ver con esto, y este tiene que ver con esto, y hacen una totalidad. Y un concepto importante en telesecundaria es entenderlo como una totalidad, integrado por una serie de elementos que están en una dialéctica constante. Si no entendemos el servicio así, entonces estamos fragmentando el servicio, ¿no? Fíjense, la telesecundaria tiene un marco normativo. Yo recuerdo que esto lo platicaba con ustedes ya en alguna otra ocasión. Tiene un marco normativo, obviamente el que tiene que ver básicamente ahorita con el momento es esta parte jurídica, porque esto lo tenemos que poner en el marco del 592. Aquí hay que hacer algo y tendremos que modificar el documento base porque tendremos que ponerlo acorde con esto. Y es probable que le pegue algunas de las cosas de acá. La parte filosófica, es decir, ¿cuál es la filosofía de telesecundaria, maestro? En este momento podría pedirles a algunos de ustedes que me lo dieran. Yo sistematizo y me voy con una idea de que Jalisco tiene clara la visión de la filosofía de la telesecundaria. La telesecundaria es un servicio educativo. Nosotros estamos formando individuos. Estamos formando individuos. ¿Cuál es esa filosofía que me mueve a mí como integrante de la telesecundaria? No soy un operativo, soy un educador y me tiene una misión educativa. ¿Y en telesecundaria cuál es?
Hay una función social que ven ustedes ahí, media tapada por el círculo. La telesecundaria cumple con una función social. ¿Cuál es esa función social de la telesecundaria? En telesecundaria, como en otros servicios maestros, tenemos que formar personas íntegras. Fíjense, íntegras, porque además así lo dice el artículo 3. Pero tenemos que formar personas plenas. ¿Y qué estás haciendo desde el aula para formar personas plenas? ¿Qué estás haciendo desde telesecundaria con sus elementos para formar personas plenas? El niño de las zonas rurales está en igualdad de circunstancias, o tenemos que ponerlo en igualdad de circunstancias, que cualquier niño del país. Si yo lo estoy poniendo en igualdad de circunstancias, estoy cumpliendo con una misión social de la telesecundaria. Pero si yo le estoy trayendo elementos de otro servicio que no corresponden al que se crea para atender esto, estoy haciendo híbridos, es probable que no tenga los resultados esperados y por lo tanto es probable que no lo ponga en una situación de igualdad o de equidad más bien que otros niños. Y aquí distingo, maestros. Ahorita que equivocadamente usaba el término, una cosa es equidad y otra cosa es igualdad. O sea, yo no voy a ser igual a este niño de telesecundaria al de generales y técnicas, porque no le voy a dar lo mismo. Lo voy a poner en igualdad de circunstancias y para eso me valgo de elementos distintos para ponerlo en igual. Pero si yo le aplico una metodología de generales y técnicas, el propio contexto no me va a dar elementos. Entonces no puedo ser igual, tengo que ser equitativo. Una vez que entiendo esta cuestión de lo pedagógico, me lo voy a desarrollar aquí. Una vez que voy con estas características de la telesecundaria, me parece que es algo que le da sentido a nuestro servicio. Es integral porque, por lo que he estado diciendo, no, todos los elementos que están aquí tienen que ver con. Yo decía, maestro, alguien me decía, ¿es mala hacer el concurso de escoltas? Le decía, no, pues tú puedes hacer tu concurso de escoltas. El problema es que no lo integres al modelo, porque la idea es integral, o sea, todo lo que haga tiene que contribuir a la formación del estudiante. Que puedo hacer el concurso lo puedes hacer. Que puedes hacer la fiesta lo puedes hacer. Que quiero meter un programa de lectura, lo puedes hacer. Nada más siempre en el marco del modelo. Porque todos los elementos que están formando parte hasta este momento cumplen con esta idea. Vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste esta flexibilidad. Y la otra, ustedes saben que hemos manejado mucho esta idea de la vinculación. Todos los elementos contribuyen, ¿no? La presencia del supervisor cuando llega a una escuela, la simple presencia, ¿no?, emociona. Yo soy tengo que ser un tanto apolítico. No tengo que estar ni con una visión ni con otra. Pero les voy a decir una cosa. Por ejemplo, me decía en estos días que comentaba la muerte del maestro Lujambio. Le decía, es que yo tuve la oportunidad de darle la mano. Y por el hecho de darle la mano, como mi titular de la Secretaría de Educación Pública, no sé si era bueno o malo, lo que fuera, era mi autoridad, era mi jefe. Y por la situación en la que estaba, tuve la oportunidad de darle la mano. Y de pronto, cuando ves que pasa lo que pasa, añoras. Yo no conocía su trayectoria, pero aquella idea de haberle dado la mano, a mí me emocionaba. Cuando llega una autoridad a las escuelas, estarán de acuerdo conmigo, hay una cierta emoción, porque llega la autoridad. Pero no la autoridad que manda, sino la autoridad en términos de que llega algo así como si fuera una luz, como si fuera energía,
que de pronto alimenta el sentido y la dinámica propia de las escuelas. Y en ese sentido estamos hablando de esta idea incluyente y participativa. Después me voy a ir a algo aquí que me parece que es muy importante. Dejé al final el modelo pedagógico y ven ustedes que está un tanto a la par con el modelo operativo. Este modelo operativo lo hemos puesto aquí en línea punteada porque es algo que no está trabajado, no está actualizado. Esa es una carencia que tiene el servicio. Pero sí me voy a ir con esta parte y me voy a ir aquí, maestros, me voy a ir aquí. Fíjense, en esta parte me voy a centrar. Y yo digo, a ver, vamos a ver, usted fue mi maestro hace 10 años. Usted fue mi maestro en telesecundaria, ¿sí? Fíjese, y usted y yo nos encontramos, yo fui su alumno. Me encuentro 10 años después con usted. Usted me ve, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? No, no soy Pedro. Vamos a suponer, usted fue mi maestro, yo fui su alumno, 10 años después nos encontramos. ¿Qué haría usted? No piense en Pedro. Pedro ahorita, fui su alumno, exacto, soy su exalumno y me encuentro, y usted me ve, y en el momento en que me ve, ¿qué me dice? No, ¿qué me dice? No me narre lo que diría. Si no haga de cuenta que me ve, ¿qué me dice? No me narre. A ver, voy aquí. Ahora, vamos a ayudarle. Ándele pues. Usted me encuentra y me dice... Bien, maestro. No, pues maravillosamente, maestro. Bueno, más o menos. Pues debe sentirse, maestro, aunque sí. No, pues gracias, maestro. Fíjese que en términos generales me ha ido muy bien. Sin embargo, hay cosas que pues le fallan a uno como todo adulto. Fíjese que me ando divorciando. Ahí, dígamelo sentado. No, maestro, mire, ya los motivos ya están muy analizados, pero yo lo que quería compartir con usted ahorita que lo veo es que fíjese el lugar donde estoy, y si viera usted las dificultades que tengo para entender estas cuestiones jurídicas. No es que entender a los abogados es verdaderamente complicado. Y bueno, cuando hay que leer toda esta bola de documentos, la verdad es que estoy completamente enredado. Así es. Y ahora lamento, ¿no?, que de pronto yo no tenga como los elementos como para poder entender esa incongruencia, maestro, ¿no? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué? ¿De qué se dieron cuenta? ¿No? Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué entiende el contexto? ¿No sirvió el maestro? Claro. Ok, voy a esto, maestro. Mire, primero es sumamente emotivo de pronto encontrarse un alumno posterior. A mí me parece que la gran mayoría son gente positiva. Entonces, eso de principio da gusto. El alumno se da cuenta y trae una bronca encima y busca un hombro, ¿de acuerdo? Pero la confianza académica, porque le contó de algo que tiene que ver con una cuestión de interpretación, porque le pude haber platicado otras cuestiones relacionadas con el divorcio. Sin embargo, toqué la parte que tiene que ver con la interpretación. Como que de pronto yo buscaba que el maestro me dijera, no te preocupes, mira, hay que leerlo así y hay que ver esto, ¿no? Sí, claro.
Exactamente, y a partir de sus experiencias y de sus divorcios, platicarme cómo... No, no, le atiné. Bueno, entonces, no, pero a lo que voy es, si, como dice por ahí, atrás de las situaciones viene una especie como de reclamo. Es decir, algo faltó que en este momento, pero además, fíjense, porque nos estamos muy preocupados por lo que va a pasar en el enlace del año que entra, pero no por lo que va a pasar 10 años adelante. Y lo que nosotros estamos haciendo es formar una educación básica. Y en ese sentido, cierro esta parte de aquí, o sea, encierro esto, maestra, porque una de las cosas, maestra, es, ¿y eso qué es? ¿Es un virus? Pero ha de ser del dedo de la maestra, porque mi archivo viene limpio, porque... A ver, fíjense bien, yo aquí algo que me parece que es muy importante son estos retos y desafíos. Por eso utilizo como términos muy importantes. ¿Cuál es el reto y el desafío? Sale el niño de primaria que nos llega con una serie de carencias. Después viene el primer año. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo estamos preparando con un perfil de egreso aparentemente, pero no tenemos una visión a 5 a 10 años. Digo que no y yo creo que sí, ¿no? Porque también he observado mucho que el maestro conoce bien a sus niños y conoce la gente de la comunidad. Y te dice, ¿y cómo ves la población? No, aquí no te preocupes, mira, porque salen de la secundaria y se casan. Y como que ya da una visión de lo que pasa en la comunidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que hay que hacer es tener esta visión del reto, es decir, conocen realmente a los estudiantes. Finalmente son los destinatarios. Y cuando yo digo de conoce, no es que yo venga y me presente así, sino que veamos qué es lo que va a pasar 10 años adelante cuando se encuentre nuevamente al alumno, ¿no? ¿Qué tanto realmente yo le di de herramientas básicas para que si le tocaba el divorcio pudiera enfrentarlo, ¿no? No tanto que leyera textos jurídicos, sino las herramientas de cómo enfrentar una situación determinada. En este trayecto, maestros, de aquí a acá, hay una cosa que se llama enlace. Y el enlace es un reto para el niño. Y finalmente tiene que vencer el reto del examen, no del contenido del examen. Porque nos preocupa mucho el contenido del examen y le retacamos la información pero estratégicamente no. Ahora, fíjense, voy a poner otro ejemplo. A ver, maestro. Ustedes, no, antes. Sí. Yo dije, quiere participar y entonces quiere levantar la mano. Usted es una persona que contrata personal. Buenos días, señor. Fíjese que me dijeron que usted está contratando personal. Eso es. Muy bien. Y pero yo quisiera trabajar. Ajá, entonces ya puedo empezar a trabajar. No, para eso ciertas normas que tenemos en el... Y lo primero es los resultados para los que desea y que se necesita. Perfil, ¿cómo perfil? Tiene que ver con competencias que tiene usted que puede desarrollar. ¿Cómo competencias? Sí, habilidades Perdone usted, es que ¿cómo puedo conseguir o debo traer unas habilidades o...? De acuerdo a sus estudios, de acuerdo a los estudios que tiene usted, nosotros aplicaríamos un examen para ver si verdaderamente estas habilidades.
Ok. Muy bien. A ver, ¿quién tuvo problemas en su educación básica? ¿Él o yo? Estamos actuando, ¿eh? La realidad es otra. La realidad. No. La realidad es otra. Eso me salva, claro. Estamos actuando, ¿no? Y conocemos bien el rol. A ver, ahí es como en un momento determinado me llega un camarada con un cierto nivel y de pronto le hablo de competencias, de habilidades y como que yo me pongo en mi lugar aquí de que yo soy el chichucuerudo y el que manda, ¿no? ¿Okay? Y te voy a pantallar con mis palabras. Claro. ¿No? En términos de entender, yo no sé si estoy entendiendo, pues. Por eso digo, ¿quién? El de la educación básica, ¿usted o yo?